¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una temporada más a Vigo a Debate. Comenzamos temporada con la incertidumbre de saber si tendremos o no tendremos gobierno central, gobierno de la nación. Ya saben que parece ser que van a retomar las negociaciones PSOE-Podemos en las próximas horas para ver si hay un acuerdo de legislatura, un acuerdo para formar un gobierno de coalición, un gobierno de cooperación, como se llegó a decir, que tendrá evidentemente muchas derivadas, muchas afecciones, por supuesto también aquí en la ciudad de Vigo, en tanto en cuanto pues todo lo que depende del gobierno central en cuanto a inversiones y ya más directamente, por ejemplo, en un puesto, en un cargo importante como es el delegado estatal de la zona franca, en este caso ostentado por David Regades. Bueno, para saber cuál es la opinión de las fuerzas vivas, digamos, de la ciudad, contamos con la presencia en el plató del exalcalde Manolo Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y los exdiputados Jesús Baillo y Olaya Fernández Ávila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, pues la pregunta está ahí. Blowing in the wind, que diría el premio Nobel, Bob Dylan. ¿Tendremos o no tendremos gobierno de coalición o no de coalición, de cooperación, como se llegó a llamar, o iremos a elecciones? Manolo Pérez. Sí, vamos a ver, yo creo que estamos viviendo una situación de locura y lo que define la locura es la imprevisibilidad de la conducta. Puede haber, yo creo que todos nos resistimos a pensar que vayamos a unas nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque en el fondo pensamos que los políticos deberían ser gente responsable y a este país no le conviene ir a unas nuevas elecciones. Este país está clamando y reclamando estabilidad. Este país, ayer o antes de ayer, decían más de 54.000 desempleados, más de 212.000 bajas de afiliación en la Seguridad Social, caída en las ventas del automóvil, tan importante en esta nuestra ciudad, un 39% en el último mes y un 9% en lo que... Es decir, vamos recibiendo mensajes de la sociedad, también de la sociedad económica y social, en el sentido de que una crisis, vamos a ser finos ahora a la vuelta de vacaciones, una desaceleración de la actividad, Zapatero, ¿no? Una suave desaceleración de la actividad económica, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo que todos desearíamos es que hubiese un gobierno. Pero parece ser que los pasos no van encaminados en esa dirección. ¿Por qué digo esto? Porque la puesta en escena de don Pedro Sánchez, con todas esas reuniones, precisamente con gente próxima, es decir, llamamos progresistas, bueno, pues con toda la progresía, con todos los próximos a la izquierda, muy izquierda, a lo mejor ahí hay un mensaje para Unidas Podemos, en el sentido de decirle, mira que todos estos que en algún momento algunos te han votado, van a volver con nosotros. Es decir, yo creo que en esa propuesta abierta para un gobierno común, progresista, hay más un programa de unas nuevas elecciones que un programa de gobierno. En las últimas horas, sin embargo, el Partido Socialista presentaba 347 medidas, si no recuerdo mal, un documento para sentar las bases de esta negociación con Unidas Podemos. No hay ministerios, no habría gobierno de cooperación, pero sí representación en altos estamentos del Estado, como por ejemplo en la CNMV o en el CIS. Llegó a decir Pablo Iglesias en la jornada de ayer que que el asunto parece que olía bien, me parece que sí, que respiraba bien, que sonaba bien, efectivamente, pero hasta ahí. ¿Hay posibilidad, hay margen para un acuerdo o irremediablemente nos vemos en las urnas? Yo diría que estamos tan mal que ya parece el año que viene. Hace mucho tiempo yo vengo diciéndole a mis amigos en estas charlas informales que estoy convencido de que va a haber elecciones. Y en cuanto al programa que presentó ayer Pedro Sánchez, un poco para dar el mensaje a Podemos de que se podían hacer cosas juntos y tal, yo creo que es un brindis al sol. Pero antes de entrar en las propuestas y en el programa y todo eso, el tema es que unas nuevas elecciones sin duda beneficiarían al Partido Socialista porque le quitaría votos por la derecha a Ciudadanos. Por cierto, Ciudadanos no ha dado el nivel que se requiere en cualquier país desarrollado. Lo que está pasando en España no ha pasado nunca en la Unión Europea. Es decir, el caso de Italia puede ser los gobiernos de coalición
en los países más desarrollados han funcionado con éxito, hasta el extremo de que, por ejemplo, en Alemania, que tienen cabezas, por cierto, fabricadas en Alemania, pues los gobiernos de coalición SPD, CDU, por ejemplo, han tenido resultados muy positivos para la economía, para el desarrollo del país, etc. Nada más hay que ver los parámetros macroeconómicos de ocupación, etcétera, que tiene Alemania y los que tenemos aquí. Aquí no hay manera de que los partidos nacionales asuman que antes y por encima de las estrategias de partido, ya no digamos las personales, están los intereses generales y los intereses de la sociedad, los intereses de la nación, los intereses del país, y que hay que ceder y sacrificar cosas para ir adelante. Un gobierno con Podemos no es viable, no es posible. Primero porque no sería un gobierno, serían dos. Yo recuerdo a Pérez Touriño un día cuando me dijo, gobernando con los compañeros de Olaya, un día a mí Pérez Touriño me dijo, mira Jesús, yo me entero de medidas que toma mi gobierno cuando leo el periódico al día siguiente, porque no era un gobierno bipartito, son dos gobiernos. Eso produce unas tensiones, una desestabilización, no se puede sacar adelante el desarrollo de un programa coherente. Por tanto, y luego por otra parte hay otro tema más, estamos en un momento que la situación económica empieza a ser preocupante. Yo no digo que vayamos a entrar en una recesión, pero hay una desaceleración, tenemos una deuda desorbitada, tenemos un déficit que no hay manera de controlarlo y toda la oferta que se hace para que se contente a Podemos es la de más gasto que saben que no van a poder abordar. Y ya termino. Yo creo que Pedro Sánchez no quiere gobierno con Podemos y lo que debe pasar, lo que puede pasar es que haya unas elecciones y a lo mejor el Partido Popular y Ciudadanos van a tener que empezar a plantearse ser partidos de Estado y dejar que gobiernen más votados. Pues casi por alusiones directas, Olaya Fernández. No, que non l'ha aludido. No, bueno, sí, pero cando que se falou un pouco ese de goberno, non, bipartito da Xunta, PSOE, BNG. Un comentario respecto de eso, porque, entre outras cousas, podía haber problemas por un lado e polo outro, decir, falta de comunicación de ambas partes, non? Pero, por outro lado, Galicia foi a época que mellor goberno tuvo en política social e en avances en moitísimos aspectos na sanidade, en educación, etc. Eso é así, entonces hai que coller as cousas e analizalas no seu conxunto e valorar o máis positivo deses feitos, non? Dito isto, eu creo desde o principio que o PSOE non quere goberno ni en coalición, ni en cooperación, ni nada. O PSOE desde o principio se plantexou unhas novas eleccións e así actuou todo ese tempo. O discurso de Pedro Sánchez no día da investidura foi un discurso electoral. O que fixo durante toda esta temporada de estar a falar con asociacións de todo tipo para facer ese programa, pois foi unha actividade electoral, electoralismo puro e duro. Por outro lado, Podemos tampouco quere ese goberno de coalición, porque se quixera un goberno compartido de algún xeito con outro partido, como sería o PSOE, que é o que tivo máis deputados e deputadas, pois non podía ter tampouco a postura que ten. Tería que ter unha postura de maior colaboración e mantivo a mesma que Podemos tivo cando non foi posible o goberno con o PSOE nas anteriores eleccións e acabou gobernando o Partido Popular. Eu, sinceramente, non entendo nin a PSOE nin a Podemos nos obxectivos que teñen, porque parece que prefiren que goberne o Partido Popular a chegar a un acordo pola esquerda e que goberne un partido de esquerdas que, aínda que este gobernando dentro dos parámetros do sistema económico que temos, pois non é o mesmo a política social que na historia dos gobernos do Estado español ten feito o PSOE a que ten feito o Partido Popular, ademais de outros aspectos que non vamos a entrar agora. Entón, por un lado, nunca vin intención no PSOE de facer un goberno ou chegar a acordos con Podemos e tampouco a Podemos. E dito, ou por último, decir que o que tampouco entendo é por que Podemos, se está en contra dun sistema económico como ten manifestado tantas veces Pablo Iglesias, ten tanto interés en cogobernar ou formar parte dun goberno de coalición, dun goberno que inevitablemente vai a gobernar, a xestionar sistema. Que vai a facer, sin ser Ciprias Sánchez, pero que vai facer como Varoufakis, estar 6 meses e logo largarse porque o goberno non pode facer, que non pode facer o goberno o que
teóricamente plantexa Pablo Iglesias. Outra cousa é que eso De sea feito, teoría e non sea convicción de Pablo Iglesias. De feito, o que dentro de predica. Unidas Podemos, aparte de Unidas, de Izquierda Unidas, está a favor de un goberno en solitario do PSOE cun apoio programático. E que o lógico o faz propón máis ou menos o PSOE lle das os votos e logo eres oposición, e deixarían que se quemase, digamos, o Partido Socialista polo que di Jesús Baillo, porque estamos a piques de entrar nunha nova recesión que será difícil de lidiar e collerá por diante a quen este no goberno, como lle pasou ao Partido Socialista pois, na outra crise con Zapatero, e o que propón un pouco Izquierda Unida. Ainda hai dúas almas dentro dese partido. Ti falas, Jesús, de que, bueno, o PSOE, ti tamén, Olaya, Manolo, de que casi como que lle convence ou lle interesan as novas eleccións porque van subir. Pero claro, se logo a suma non dá, de novo, podemos estar na mesma situación. Podemos estar na mesma situación, pode ser un pouco diferente en canto os pesos dos partidos sexa distinto, pero hai o risco de que lle dé a dereita. A ver, eu teño a miña teoría a respecto, No, yo creo que no estamos en la misma situación, porque se abre un escenario nuevo donde los otros partidos, me refiero a los partidos constitucionalistas, a lo mejor tienen que replantearse su posición y dejar gobernar, como hizo el Partido Socialista con Rajoy en su momento. De hecho, la situación en España, en mi opinión, es tan preocupante, ya no solamente por la situación de la economía, por el escenario que se plantea con el Brexit y los aranceles de Donald Trump y todo esto, sino porque tenemos un problema en Cataluña de tal gravedad, que no se ha dado en la historia de España ni siquiera con compás. Pero no se ve a Ciudadanos, que sería ese partido bisagra, pero es que y eso, al que se dice que... Eso, en estos países que yo llamo desarrollados, solamente la situación de Cataluña daría lugar a un gobierno de concentración de los partidos constitucionalistas, porque es el tema más grave que tiene España en este momento. Y luego eso, en un marco de crisis económica, etcétera, plantearse un gobierno con Podemos, que está diciendo que hay que hacer un referéndum en Cataluña y que la autodeterminación de Cataluña es prioritaria, sería una locura. Entonces sería bueno empezar a pensar que los políticos que tenemos toman tierra, se dan cuenta de la realidad y empiezan a funcionar como hombres de Estado, no como políticos de partido. Bueno, en ese sentido el PSOE ya ha dejado claro que no habilitaría o no está a favor de un referéndum en Cataluña, y Podemos ya ha dicho, por lo menos ha dicho, dice que en caso de un gobierno de cooperación, de coalición, aceptaría luego la política del Partido Socialista en este caso. Pero efectivamente son almas muy diferentes, son partidos muy diferentes, bueno, porque históricamente así lo han sido. Eu teño unha teoría ao respecto, e eu creo que neste momento hai un problema para PSOE e Partido Popular, que estuveron acostumados toda a vida a turnarse pois esa alternancia do bipartidismo, no? Que por un lado a dereita lle salen dous partidos e por outro lado a esquerda lle salen máis dos que podía haber cos nacionalistas, etc. E iso eu creo que o que tratan é de eliminar esa situación, ou polo menos rebaixala de nivel, con unhas novas eleccións. Por un lado, a dereita tentando que os votos de Vox e de Ciudadanos, por lo menos unha parte deses votos, volvan ao Partido Popular, porque son votos que no seu momento foron do Partido Popular, e o PSOE tratando de que votantes de Podemos voten ao Partido Socialista. Para iso están nestes momentos facendo unha política que se trata de visualizar que Podemos é malo, que Ciudadanos é malo, e, bueno, lo de Vox xa non é que sea malo, é que é malísimo, e Ciudadanos agora, ademais, está tamén visualizando líderes que dan medo, non? Como o de Madrid. O sea, hai cousas que realmente teñen que ser preocupantes, ainda que un votante sexa de dereita, se non sexa feminista, non sexa persoas que estén tan a favor da igualdade social, etc. Pero hai cousas que son tremendas por parte de declaracións de xente de Ciudadanos tamén. Entón, eu creo que están tratando de que nesas eleccións se vexan como culpables a non posibilitar un acordo de goberno, por un lado a Podemos, PSOE está dispuesto a isto, pero hai cousas que son insalvables, Podemos que non está pola labor de deixar gobernar o PSOE, entón que eso vaya en detrimento de Podemos. Podemos, desde o meu punto de vista, ten difícil de calquer maneira, tanto se dá apoio como se non o dá. Es un pouco la batalla del discurso, claro, ¿no? Pero o problema é que vai haber eleccións e todas as tácticas son un efecto boomerang en política, e eu creo que é perigosísimo tamén para o PSOE estas novas eleccións,
porque o mellor sube 10 ou 12 diputados e Pero non dan os números. non resolve nada. E todo depende da abstención, que, bueno, en principio, todo Depende indica que sería... de que cheguen un acordo, como chegaron xa un acordo o PSOE deixando gobernar o PP, e que o PP deixe gobernar o PSOE. Eu creo que esa é a táctica do PSOE desde o principio, de chegar a unha situación que poida gobernar o PSOE co apoio do Partido Popular. Sí, pero eso, vamos a ver, eso plantease en dúas claves. A clave da investidura e a clave da acción de goberno. A clave da investidura, evidentemente, podía ter moitas solucións. A mí dá a impresión puramente personal, de que Pedro Sánchez non quixo nunca ser investido, sino tuvo múltiples ocasións de falar, de negociar, de non irse de vacacións. Xa sei que merece unhas vacacións por o seu gran esforzo e polo que cansan os viaxes promocionando a súa imaxe e a utilización do helicóptero, todo eso. Bien, admito o tema das vacacións, por supuesto, que non son eu para decir o contrario, pero parece que as negociacións non foron, e logo toda esta posta en escena de recibir os artistas, os intelectuales e a todos os outros, que en principio parece que son xente que o iba a votar, non sei se o que está facendo é buscando preparar a antesala, a pre-campaña das próximas eleccións. Pero o gran problema de investir presidente do goberno a Pedro Sánchez, a min antóllaseme que é a pouca fiabilidade que este home lle ofrece a uns e aos outros. É dicir, os de Podemos, por eso non os queren no goberno, o cual, por outra parte, é perfectamente entendible, e porque logo vai tú a saber con quen pactaría. A situación é claramente confusa, por eso eu creo que é impredecible. Pode haber unha fichaxe de última hora en clave de decir, pois hai goberno. Ao final, o Neymar non veu, pero aí estuveron embarallando. Eu creo que hai dous nomes propios que nos cansan a maioría dos ciudadanos, que un era falar do Neymar e o outro era falar do Pedro Sánchez nesta tarefa de argallar os votos suficientes para a investidura. Logo ven o día despois, é dicir, Jesús decía, e tamén Olalla, decían con moi bo criterio, os problemas aos que nos vamos a enfrentar. Cuidado, Cataluña, pero que aí ao lado está a sentencia que non sabemos cando. Do procés, xa decía Rufián no pasado debate de investidura fallido, decía, en septiembre va a ser moi difícil hacer política. Claro. Y nosotros, que también necesitan el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, vamos a tener más difícil todavía, después de la diada, el facilitar un gobierno de izquierda. Porque aquí estás a falar moito de PSOE e Podemos, pero tamén fan falta os votos do PNV, tamén fan falta os votos de RC, dos nacionalistas. Eu creo que o problema non é Cataluña. Cada vez que se fala da situación da política no Estado, acabamos poñendo a Cataluña como gran problema do que está a pasar. E eu creo que o problema non é Cataluña, eu creo que o problema é a incapacidade dos gobernantes do Estado, os que teñen sentido constitucional, como diría Baillo e Manolo, que, por certo, fago un apunte, son tan constitucionales que están sendo anticonstitucionales. Últimamente nos partidos e tamén nos medios de comunicación é como se mandara unha consigna de falar de gobernos regionales, non se fala de gobernos autonómicos ahora, se está falando de gobernos regionales. É dicir, é como se quere obviar de que existe unha Constitución do Estado das Autonomías que recoñece 3 nacionalidades históricas. Entón, a incapacidade parte dos que teñen que facerlle frente á realidade do Estado, que en vez de buscar solucións políticas a través do diálogo, están aí, como se diría, afianzándose nunhas posturas rígidas que non permiten absolutamente solución ninguna. En todo caso, se enquistan posturas, non se enquistan só por unha parte, se enquistan, en todo caso, por todas partes. Non é, desde o meu punto de vista, políticamente non digo correcto, sino útil, decir, non solamente nesta ocasión, sino na anterior, por parte do Partido Socialista, que non está disposto a aceptar os votos dos nacionalistas ou independentistas, como lle queiran chamar, para ser presidente Pedro Sánchez, non? É dicir, eso é obviar unha realidade que ten o Estado e que hai que buscarlle unha solución. E a solución me parece que é completamente equivocada,
en relación ao que están a facendo tanto o PSOE como o Partido Popular. E hai unha cousa que eu creo que tampouco se pode esquecer da realidade do Estado español neste momento desde o punto de vista político, e que hai que enmarcalo na realidade tamén da Unión Europea ou do mundo, con elementos como Boris Johnson por un lado ou Trump polo outro, é dicir, hai un problema institucional do sistema actual que leva unha deriva nada tranquilizante. Nada tranquilizante. Solo puntualizar una cosa. Por cierto, creo que la Constitución habla de nacionalidades y regiones, pero no me refiero a eso. Lo que quiero decir es que si no es grave que una parte de un Estado, ya no vamos a hablar de la antigüedad del Estado, por cierto, ayer estoy leyendo una historia de los visigodos que tenían la capital en Toledo y era toda la península. Pero no me refiero a eso, me refiero a que si no es grave que una parte del Estado plantee un proceso de secesión y de independencia, cosa que no se da en ningún país democrático en la vida, y que la única experiencia que tenemos en Europa de un proceso como este fue tan grave que produjo cientos de miles de muertos en la antigua Yugoslavia, que ahora cuando hablas con alguien de Croacia o de Eslovenia, incluso de la propia Checoslovaquia, ya termino, dicen que mucho mejor Yugoslavia como país unitario, y también los checos, sobre todo los eslovacos. Es decir, pero decir que no es grave la escisión de un Estado, que no es grave. Mira, y termino, no hay ningún Estado en la historia de la humanidad, ninguno, que no se haya constituido con sangre. Pero no hay ningún Estado en la historia de la humanidad que no se haya roto con sangre. Y lo único que tenemos reciente es lo de Yugoslavia. Por favor, Olaya. Sí, yo, pero é que eu non estou falando de chegar a términos... No, es que se llega. Estou falando de falar de política, eso, de diálogo, de negociación. Eso es una vaciedad. ¿Negociar qué? Si es un problema de fe, ¿cómo vas a negociar con el Opus Dei la encarnación de Jesucristo o la virginidad de la Virgen María? Bueno, aquí puso encima de la mesa la... Esto no es una cuestión, es un tema de fe. Estamos falando de política, non de cuestións de fe. Probablemente habría que plantearse, el nacionalista nace o se hace. Yo soy un convencido de que nace, que es como una cuestión de fe. Hay creyentes y hay ateos y no valen argumentos. Claro. Pero yo lo que quiero referirme es, de verdad, Pedro Sánchez quiere ser investido presidente del gobierno. Y digo, primera cuestión, si es sin ninguna atadura, sí, para luego hacer lo que le plazca. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿ha hecho los deberes para lograr la investidura? Yo personalmente creo que absolutamente y claramente no. Lo último que han presentado, creo que ha sido ayer, la propuesta abierta para un gobierno común progresista, donde, bueno, nos vende un futuro de jauja. Hombre, los que somos pensionistas, fantástico, porque las pensiones van a incrementarse de acuerdo con el IPC, reforma de la legislación laboral para que todo el mundo, dentro de lo posible, tenga contrato indefinido, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, oiga, mire, bueno, aumento del salario mínimo interprofesional, dice, ¿y esto con qué lo financiamos? De esto no hablamos. Es decir, vamos mínimamente a ser serios, precisamente porque, Olaya, estamos dentro del club que se llama Unión Europea, y la Unión Europea nos pone unos topes y unos límites dentro de los cuales tenemos que movernos. Es decir, yo soy un convencido de que la labor de Pedro Sánchez después de las elecciones y hasta ahora mismo es la tarea inconclusa, por otra parte, de tratar de transmitir a la sociedad un mensaje en el que dice, miren, señores, yo quería ser presidente del gobierno, y si tenemos que ir a unas elecciones, no es por culpa mía, yo hice todo lo posible, miren ustedes todo lo que hice, no es por culpa mía, es por culpa del PP, de Ciudadanos, que no son generosos, y es por culpa de Unidos Podemos. Por eso tenemos que ir a unas nuevas elecciones. Ojo, seguramente él cuenta que en las nuevas elecciones salga reforzado.
que no es lo mismo, no nos confundamos, no es lo mismo tener 150 diputados que tener 123. Las diferencias son importantes. Los números Las diferencias son importantes, que bajar del número de los que tiene, de los de ahora Unidos Podemos, a que pierdan. Ayer o antes de ayer había alguna encuesta por ahí que decía que bajaban por lo menos un 30%. Cuidado, que luego... Ya viene de bajar. Claro, esta es la situación. Bueno, frente a eso, ¿qué va a hacer los otros constitucionalistas, los que están enfrente? Pues España suma, en Galicia no, pero lo que está claro es que frente a aquel bipartidismo, PSOE, PP, con el apoyo de los nacionalistas, de Convergencia entonces, también de PNV, unos y otros, ahora mismo los llamémosle bloques, sin alusiones, Olaya, los bloques de centro-izquierda y de centro-derecha tendrán que replantearse su filosofía política y, si fuese posible, pensar como estadistas y no solo como políticos pensando en las próximas elecciones. Bueno, pues tenemos que hacer un alto en el camino y luego hablamos un poco de las consecuencias, si las hay, que las hay obviamente, de la falta del gobierno también a nivel autonómico. Ahí está esa financiación, incluso a nivel de ciudad, proyectos que pues pueden estar pendientes, o por ejemplo, decía al principio en mi intervención de la zona franca, que depende directamente del Ministerio de Hacienda. En fin, publicidad y volvemos enseguida.